Tenemos una planificación y unos diseños que son androcéntricos, en el sentido de que el espacio urbano es el escenario de las desigualdades, pero a la vez está reproduciendo las desigualdades. Tenemos ciudades capitalistas, patriarcales y demás, que están haciendo diseños urbanos para producir, para beneficio económico, para seguir alimentando el mercado, pero los cuidados en sus diferentes formas están totalmente penalizados. Si tu et trobes, per exemple, en situació administrativa irregular, és a dir, no tens NIE, es pot generar una cadena en la que tu pots sortir d'aquella identificació amb una ordre d'expulsió al CIE i a tu país. Tota aquesta persecució i sobreidentificació en les comunitats es fa sota un paraigües de seguretat ciutadana, no? O sigui, es parla de seguretat ciutadana. I el que passa és que es busca la seguretat ciutadana d'unes persones, que solen ser la població hegemònica, blanca, bla, 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 a costa de perpetuar la inseguretat ciutadana d'unes comunitats concretes que se supone que son los que están generando inseguridad. Creo que en general es muy importante tener en cuenta que este tipo de prácticas de violencia racista, ya sea social, institucional, etcétera, no son prácticas nuevas, no son un error en el sistema, no son una excepción, sino es la continuación de un orden colonial que existe hace 500 años. Una de las políticas que varias consideramos más violentas es el hecho que los hijos de las personas migrantes no son considerados nacionales a pesar de nacer en el territorio, porque los hijos de personas migrantes heredan la nacionalidad de sus padres y no solamente eso, sino también su estatus legal.